Pero ¿entiende usted de esas cosas? Se lo pregunto por su propio interés, porque me da la impresión de que los marchantes deben de colocarle muchos mamarrachos. Le decía a la tía abuela, en realidad no le suponía ninguna competencia ni tenía una opinión elevada, ni siquiera desde el punto de vista intelectual de un hombre que en la conversación evitaba los temas serios y mostraba una precisión harto prosaica, no solo cuando nos daba, entrando en los menores detalles, recetas de cocina, sino incluso cuando las hermanas de la tía abuela hablaban de temas artísticos. Incitado por éstas a dar su opinión, a expresar su admiración por un cuadro, guardaba un silencio casi desatento, desquitándose en cambio cuando podía proporcionar sobre el museo en que se encontraba, sobre la fecha en que se había pintado, una indicación de carácter material. Pero de ordinario se limitaba a tratar de divertirnos contando cada vez una historia nueva que acababa de ocurrirle con personas elegidas entre nuestros conocidos, con el farmacéutico de Combray, con nuestra cocinera, con nuestro cochero. Esos relatos hacían reír desde luego a la tía abuela, pero sin que acertase a descubrir si era por el ridículo papel que invariablemente Swann se adjudicaba en ellos o por el ingenio que ponía en contarlos. De veras, señor Swann, es usted un auténtico carácter. Como ella era la única persona algo vulgar de nuestra familia, no dejaba de advertir a los extraños, cuando se hablaba de Swann, que, de haber querido, habría podido vivir en el Boulevard Haussmann o en la Avenida de la Ópera, que el señor Swann padre debía de haberle dejado 4 o 5 millones y que todo aquello era cosa únicamente de su fantasía. Fantasía que, por lo demás, a ella le parecía tan divertida para los otros que, en París, cuando el señor Swann acudía el 1 de enero a llevarle su bolsita de marrón glacé, no dejaba de decirle, si había gente: «Y bien, señor Swann, ¿sigue viviendo usted junto al depósito de vinos para estar seguro de no perder el tren cuando tiene que ir a Lyon?» Y con el rabillo del ojo, por encima de sus lentes, miraba a las demás visitas. Pero si a la tía abuela le hubiesen dicho que aquel Swann, perfectamente cualificado en su calidad de hijo de Swann, para ser recibido por toda la buena burguesía, por los notarios o los abogados más estimados de París, privilegio que, en cierto modo, él parecía descuidar, llevaba como a escondidas una vida completamente distinta, que, al salir de nuestra casa, en París, tras decirnos que regresaba a la suya para acostarse, volvía sobre sus pasos nada más doblar la calle y se dirigía a cierto salón que nunca contemplaron los ojos de ningún agente o socio de agente. A mi tía le hubiera parecido tan extraordinario como pudiera haberlo sido para una dama más culta la idea de mantener relaciones personales con Aristeo, sabiendo que éste, después de estar hablando con ella, corría a hundirse en la profundidad de los reinos de Tetis, en un imperio sustraído a los ojos de los mortales, donde Virgilio nos lo describe recibido con los brazos abiertos. O, para ceñirnos a una imagen con más probabilidades de ocurrírsele, por haberlo visto pintada en nuestros platitos para dulces de Combray, haber tenido a cenar a Ali Baba, quien, cuando se sepa solo, penetrará en la caverna deslumbrante de tesoros insospechados. Un día que había venido a vernos en París, después de cenar, excusándose por ir de frac cuando se marchó François, nos dijo que, según el cochero, había cenado en casa de una princesa. Sí, en casa de una princesa de vida alegre, había respondido con irónica calma la tía, encogiéndose de hombros y sin levantar los ojos de su labor. En realidad, mi tía abuela lo trataba de un modo impertinente. Convencida de que nuestras invitaciones debían halagarlo, le parecía completamente natural que no viniese a vernos en verano sin traer en la mano un cestito de albaricoques o de frambuesas de su huerto, y que de cada uno de sus viajes a Italia me trajera fotografías de obras maestras del arte. No sentían el menor escrúpulo por mandar a buscarlo cuando necesitaban una receta de salsa grivich o de ensalada de pifia para alguna cena importante a la que no se le invitaba, por no encontrar en él prestigio suficiente que aprovechar ante extraños que acudían por primera vez. Si la conversación recaía sobre los príncipes de la casa de Francia,
Gentes que ni usted ni yo conoceremos nunca, ni falta que nos hace, ¿verdad?, decía mi tía abuela a Swan, quien acaso tenía en su bolsillo una carta de Twickenham. Le hacía correr el piano y volver las hojas las noches en que la hermana de mi tía abuela cantaba, empleando para manejar aquella criatura tan apreciada en otras partes la ingenua brusquedad de un niño que juega con una chuchería de colección sin más precauciones que con un objeto barato. A buen seguro, el Swan que conocieron en esa misma época tantos clubmen era muy distinto de aquel que creaba la tía abuela cuando por la noche, en el jardincillo de Combray, después de que sonaran los 2 vacilantes tintineos de la campanilla, inyectaba y vivificaba con todo lo que sabía sobre la familia Swan al oscuro e incierto personaje que se destacaba, seguido por la abuela, sobre un fondo de tinieblas y al que se reconocía por la voz. Pero ni siquiera desde el punto de vista de las cosas más insignificantes de la vida somos un todo materialmente constituido, idéntico para todo el mundo, y de quien basta a cualquiera con ir a informarse como si se tratara de un pliego de condiciones o de un testamento. Nuestra personalidad social es una creación del pensamiento de los demás. Hasta el acto tan simple que denominamos ver a una persona que conocemos es en parte un acto intelectual. Llenamos la apariencia física de la persona que vemos con todas las nociones que tenemos sobre ella, y en la imagen total que nos hacemos esas nociones ocupan desde luego la mayor parte. Terminan por hinchar de forma tan perfecta las mejillas, por seguir con una adherencia tan cabal la línea de la nariz, se empeñan con tanta eficacia en matizar también la sonoridad de la voz, como si ésta solo fuera una envoltura transparente que, siempre que vemos ese rostro y oímos esa voz, con esas nociones, lo que encontramos, lo que escuchamos. Sin duda, en el Swan construido por mis padres habían omitido, por ignorancia, incluir una multitud de particularidades de su vida mundana que eran causa de que otras personas, cuando se encontraban en su presencia, vieran la elegancia reinar en su rostro y detenerse en su nariz aguileña como en su frontera natural. Pero también habían logrado reunir en aquel rostro desposeído de su prestigio, vacante y espacioso, en el fondo de aquellos ojos despreciados, el vago y suave residuo, a medias recuerdo, a medias olvido, de las horas de ocio pasadas juntos después de nuestras cenas semanales, en torno a la mesa de juego o en el jardín durante nuestra vida de buena vecindad campestre. Estaba también rellena la envoltura corporal de nuestro amigo, así como la de algunos recuerdos relativos a sus padres, que aquel Swan se había vuelto un ser completo y vivo. Y tengo la impresión de abandonar a una persona para ir hacia otra distinta cuando en mi memoria, del Swan que conocí más tarde con exactitud, pasó a ese primer Swan en el que vuelvo a encontrar los deliciosos errores de mi juventud y que además se asemeja menos al otro que a las personas que conocí en esa misma época, como si en nuestra vida ocurriese lo que ocurre en un museo donde todos los retratos de una misma época tienen un aire de familia, una misma tonalidad. A ese primer Swan lleno de ocio, perfumado por la fragancia del gran castaño, los cestillos de frambuesas y una brizna de estragón.